7:11 de esta... Me lo tuve que pensar, 7:11 de esta mañana de lunes 2 de marzo. Continuamos en las voces de la mañana de Lancelot Radio. Y antes de nada, yo les recuerdo que no tengan problema un lunes como hoy. Si la batería de su coche les deja tirados, pueden llamar a SOS Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de una hora. También les encuentran en la calle Muyay 75 en Arrecife. Pues para empezar bien la semana y empezar bien el mes. Bueno, muchísimo viento que hemos tenido este fin de semana con numerosas incidencias, eso sí, parece que ninguna de gravedad. Hasta yo he visto a los bomberos actuando ahí en viviendas, asegurando cables, claro, hablando con los vecinos, porque es lo que toca y han sido muy numerosas, pero yo creo que también gracias a ese trabajo pues se han evitado daños mayores. Por desgracia, tenemos otras noticias que son realmente, bueno, creo que todos estamos impactados aquí en la mesa y que vamos a comentar en la jornada de hoy con Andrés Martinón. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Buenos días, sí, lamentable. Y con Valentín Aullanet. Buenos días. Buenos días, Erika, Andrés y a la audiencia. Porque creo que es muy inesperado y desde aquí, muy inesperada la pérdida de Miguel de la Hoz, y desde aquí quiero aprovechar para mandarle un abrazo fuertísimo a toda su familia, a sus allegados. La verdad que yo no le conocí tanto, lo entrevisté una vez cuando trabajaba en la SER, él estuvo por allí y me mostró un entusiasmo tan grande con su cambio de vida, con lo que él creía del deporte, con lo que él quería hacer, que de verdad que es un chico que a mí personalmente me llegó, ¿sabes? Me pareció un buen chico y la verdad que de verdad es que me transmitió ese entusiasmo, ¿no? Esa garra, esas ganas de querer tirar para adelante a pesar de las dificultades y yo de verdad que lo lamento mucho, Andrés. Lo lamentamos mucho, ¿no? Porque la verdad que yo a Miguelito lo conocía y yo me acuerdo cuando él sube a la primera plantilla de la Unión Deportiva Lanzarote. Yo empiezo en deportes en la provincia de Fuera, llegábamos en el mismo momento. Él venía con la generación esa de Mació, con Rubén Méndez, el Gato, una serie de jugadores, y la verdad que yo hablé con Miguel más adelante, cuando ya se reconcilió, se buscó y tal, y yo le decía, mira que eras era un echado para adelante, y luego él dice, yo era, ¿qué va? Y yo era peor, y luego luego la verdad que tuvo problemas, como él decía, sustancias, la noche y demás, lo intentó todo, entiendo que ahí hizo una labor incluso pedagógica. Y la verdad que se va alguien muy, muy de la sociedad lanzaroteña. Son conocidos sus hermanos Ginés, David de la Hoz, ha sido parlamentario, sus tíos, su padre Mundo de la Hoz, que era presidente de la sociedad Torrelavega, sus tías Macame, Malola, gente muy, muy, muy arraigada en la sociedad lanzaroteña. Y sobre todo eso, como decías tú, una persona que la volvías a ver. Ya se volvía a ver, y alguna vez también ya lo volví a ver, pues en alguna vez en alguna verbena y demás, y siempre tenía buena cara, siempre tenía esa forma de ser, como dices tú, de buena persona, en el sentido de que era cariñoso y con todo el mundo. Yo creo que nunca tuve problema, nunca le conocí yo problema alguno. La verdad que yo a la familia darle mi más sincero pésame y nada, fuerza también, es que además, un chico joven. Miguel, ¿qué edad podía tener? Miguel debería tener como 6-7 años menos que yo, debería tener 45, 46 años, debería yo calcular, porque si él tenía 18 cuando llegó, yo 24, 25, yo creo que debería tener no más de 47, 46. Muy joven. Muy joven, la verdad. Valentín. Sí, yo no lo conocí, pero me sumo, ¿no? a las condolencias y tal, y yo creo que digamos, la semblanza que ha hecho Andrés es perfecta, porque se nota que lo conocía muy bien, y no solo a él, sino a toda su familia. Yo conozco pues eso a David de la Hoz, y de aquí les mando un fuerte abrazo, y a toda la familia, trasladarle el pésame, ¿no? Pues, además, pues, parece que era una persona joven, ¿no? No sabemos exactamente cuáles han sido las causas, pero
pero lo lamento profundamente. A ver, es que yo me acuerdo que cuando fue allí a los estudios de láser que teníamos la entrevista, porque creo que él daba una charla, vale, porque eso también lo hizo, se puso a dar charlas ya después de esa etapa, ¿no?, que ha contado Andrés, pues iba dando charlas que sí en institutos, que sí, y un poco compartiendo los riesgos. Es que me pareció que había, supo extraer, ¿no?, una enseñanza de todo. Es un camino muy difícil, evidentemente, en el que él mismo reconocía, pues siempre hay baches, hay, bueno, parece que das pasos atrás, pero luego, bueno, en fin, quiero decir, no es una batalla sencilla, pero recuerdo, por eso preguntaba la edad, porque a mí me parecía muy de mi quinta, porque cuando hablaba conmigo, y perdón, pero es que a mí me gusta recordar las cosas buenas, estaba con los vacilones, con esto, lo otro, ¿sabes? Y a mí eso me gustó un montón, porque me parecía un tío que yo no conocía todo lo que él había hecho en el deporte. Y bueno, y que fue muy sincero y muy honesto en aquella ocasión. Sí, él formó parte, ya digo, de la plantilla del mítico primer ascenso a Segunda B. De hecho, ayer Guillermo Uruñuel hacía un par de artículos con mucho corazón, muy emocionantes, porque también tuvo trato. Y una de las fotos refleja, esa foto era mía, esa foto la tenía yo guardada, y que era en el restaurante en el Iguadén, en Tías, que fuimos invitados varios periodistas, los periodistas más deportivos, bueno, una serie de periodistas, y estaba yo, y era cuando ellos se tiñeron todos el pelo de rubio platino en ese último playoff, y se consiguió el ascenso, y Miguelito estaba ahí ya gozando. Ya él me llama, ya con el tiempo me decía, dice, yo Andrés, yo ya en esa época tan joven, yo ya estaba ya metido en la noche, o sea que él reconoció que tuvo una vida que corrió mucho, tenía una forma de ser, es que él era como una especie de hiperactivo emocional, ¿no? Y iba a todos lados y a todo el mundo hablaba, y luego cuando entrenaba a muchos niños, él estaba de última. Siempre Rubén Méndez siempre se mostró como el hombre de apoyo a Miguel en esas subidas y bajadas, y siempre lo trató como un hermano. Y la verdad que luego la cara de Miguel, la que recuerdo, es una sonrisa, y siempre teniendo como una cierta pillería. A eso Sí, decía yo con los vacilones. Sí, era pillería, sí. Además, en la entrevista, cuando yo lo entrevisto como tú, cuando él está en la etapa divulgativa, había un momento en el que uno reconoce también, no lo suelo decir, pero yo también pues hablé de cuando uno ha tomado ciertas drogas de una manera menos... Pero, ha coqueteado con el tema. Sí, lo que has probado, lo que has hecho y demás, y porque sí, porque hay veces que tanta hipocresía hay y tal. Sí. Y me acuerdo que luego nos encontramos y decía, ahí estuviste bien, como diciendo, tú también, ¿sabes? Claro, pero porque también es difícil hacer lo que él hizo, claro, ponerse claro, de él esa se manera. expuso mucho, y además, evidentemente yo lo hablaba desde un punto de vista mucho menos más, ¿cómo se dice? Más jugueteo, ¿no? Él estuvo en una época mala y luego remontó. Y luego la verdad que desconozco yo también las causas. Yo sé que él una vez me dijo que tuvo con la bicicleta tuvo un microinfarto. Un temilla de corazón. Sí, eso me lo dijo él personalmente. Y después yo ya no sé si por ahí tuvo alguna afección. Lo importante es que yo sé que además una pérdida tan de una persona, pues como estamos contando, ¿no? Para sus seres queridos, para sus allegados, para todo el que le conociera, no tienen que ser momentos fáciles, además porque se ha ido demasiado pronto. Así que reiterar ese abrazo muy caluroso a su familia, allegados. Aunque sea difícil, vamos a hablar de más cosas que están pasando. Difícil es la situación como se está poniendo a nivel internacional. Yo, la verdad, tampoco sé muy bien. O sea, ya de entrada, el ataque de Estados Unidos e Israel combinado a Irán, que ha acabado con el líder supremo iraní, como consecuencias directas a nosotros, lo que tiene, en principio, es una subida del coste del petróleo. Y si sube el petróleo, sube todo. Eso para empezar, pero creo que a todos nos preocupa, no sé a ustedes, la escalada bélica a la que estamos asistiendo, y sobre todo las decisiones unilaterales que están tomando dos señores, Donald Trump y el otro Netanyahu. En fin, Europa pide volver al derecho internacional, habla... La diplomacia, todo, pide rebajar la escalada, pero, oye, preocupante el escenario al que estamos asistiendo, Valentín. Sí, sin lugar a dudas. Yo estaba pensando ayer que tengo la sensación de que Trump se la jugó a Irán de una forma bestial, porque hasta hace muy poco, la semana pasada, estaba sentado en una mesa negociando Irán con
con Estados Unidos la desescalada en materia nuclear, ¿no? Y de repente, pues esas conversaciones no se sabe cómo terminan y lo siguiente es que se cargan a Ali Khamenei, pero además sabiendo exactamente dónde estaba, con toda su cúpula militar, o sea, el pipanazo que le metieron, se lo metieron sabiendo que estaba allí y acabaron de una forma bestial. A ver, aquí la cuestión está en que efectivamente habrá mucha gente que de alguna forma se alegre de que se acabe con un dictador que ha estado 37 años llevando con absoluta mano dura, sin el reconocimiento a ningún tipo de derechos humanos en Irán, y por lo tanto es un cambio para este país que además lo necesita. Pero después, por otro lado, siempre está la crítica que se puede hacer a que este tipo de actuaciones se lleven de forma absolutamente unilateral por parte, en este caso, de Estados Unidos e Israel, sin el apoyo ni siquiera de sus propios países a nivel interno, político, en el Congreso, etcétera, y sin que la comunidad internacional, la ONU, la OTAN, la Unión Europea, etcétera, haya participado absolutamente para nada. Y ese es el miedo que te puede dar, ¿no? El hecho de que efectivamente se acaba con un dictador, pero se acaba con una actuación sin el consenso de la comunidad internacional y provocando una escalada que no sabemos cómo puede terminar, porque lo que sí que es evidente es que la primera reacción de Irán ha sido la de bombardear también Israel y determinadas bases militares que tiene Estados Unidos en el Golfo Pérsico, ¿no? En Kuwait, en Bahrein, etcétera. Y entonces, bueno, ahora de repente también Israel está bombardeando el Líbano y estamos ante una escalada bestial que tiene después unas consecuencias económicas evidentes. Ya lo vemos con el tema de la subida del barril de petróleo, porque por el estrecho de Hormuz, hoy esta mañana que pasa una quinta parte del petróleo que se consume en todo el mundo. Y claro, y eso es preocupante porque, vamos, ya sabemos lo que pasó cuando la invasión de Ucrania por parte de Putin, que también ahí hubo una escalada de precios porque se cortó, digamos, el tránsito del gas, y esto nos puede llevar a lo mismo. Hombre, después dices tú, bueno, pues si el estrecho de Hormuz se corta por lo que sea, beneficia a otro tipo de puertos, entre ellos, por ejemplo, los puertos de Canarios, pero creo que, digamos, las consecuencias no son como para alegrarse de que pueda haber un mayor tráfico en puertos canarios, sino en que esto nos va a afectar incluso en la cesta de la compra en un momento determinado y sobre todo en la escalada bélica, que no sabes cómo va a terminar esto. Es que en cuanto a los precios hay que tener en cuenta que el petróleo sigue siendo la principal fuente de energía que empleamos, y cualquier cosa que vayamos a producir, alimentos, industria, cualquier cosa se ve afectado. Entonces, claro. En fin, Andrés. Bueno, de hecho, es que eso mismo iba a comentar. Yo me acuerdo el momento de la escalada de precios por lo de Ucrania, lo que está diciendo Valentín. La falta, luego también es verdad que había el forraje. Eran otra serie de cosas que afectaba también el tema de Ucrania. Por ejemplo, las queserías de Lanzarote estuvieron a punto de morir, pero así lo decían, por lo menos recuerdo a Omar, de la quesería El Faro, y otra gente, era el coste de la electricidad y del combustible para sus máquinas y demás era altísimo, y luego se sumaba en este caso también que no deja a Ucrania de ser el granero de Europa, y el forraje se conseguía por esa zona. Aquí creo que Irán es de los países que menos nosotros menos le compramos petróleo, porque está bastante diversificado, pero también se le compra en esa zona. Creo que España le compra a Arabia Saudí una parte, pero es verdad que creo que es Estados Unidos, México, Brasil lo que he podido escuchar que es donde más compra España. Pero volvemos a lo mismo, mercados que sí van a Irán o a donde sea, aunque Irán creo que va principalmente a China, que me he podido escuchar, pero van a afectar al mercado y va a subir por todos lados. Yo creo que ya estará subiendo, porque sabemos lo del efecto, ¿no? Como es el efecto cohete, que sube, para subir es el cohete, pero para bajar luego baja el efecto pluma, va más despacio. Sí, eso se dice, ¿no? No lo había escuchado. El efecto cohete, ahora nos aplican el cohete, pero luego, cuando ya todo esté bien, parece que para que la desestabilización dura más y va bajando. Aprovecha, ¿no? De más especulación. Sí. Y nada, y por eso, pero sobre todo un poco, y termino,
La manera de hacer las cosas es meter bombazos, o sea, y cuando dicen no, seleccionados, objetivos seleccionados, son personas, y evidentemente una dictadura y demás ha atrasado a un país, este régimen, pues es verdad, claro que sí, y luego el puesto de la mujer, todo, ¿no? Y el retraso y ese islamismo exagerado, cuando las religiones de una manera moderadas pues pueden ser hasta positivas, pero de esa manera yo creo que hubo el retraso, pero ir a por un país, ir cargándose y demás, se cargó toda la cúpula, estaban ahí tachados varios, y después puntos estratégicos que por cada sitio, no sé si se cargan una, no sé, lo que sea, una refinería o cualquier cosa, por el camino va muriendo mucha gente. En fin, Israel en medio, ya con un carácter bélico también tremendo, ya claro, ya responde Hezbollah y luego Israel va al Líbano, dices tú, macho, aquí la verdad que, y al final Donald Trump fue curioso porque en el primer mandato apenas tuvo intervenciones bélicas y ahora... Y además que el tipo amenaza como diciendo, esto es lo que yo quiero este control con poco tal, hasta, pero si me atacas, voy con toda la artillería, o sea, con una amenaza de más violencia y de más militarización, y yo no sé, estoy en unos momentos extraños de... Sí. Bueno, vamos con más asuntos si les parece. Yo voy a ir intercalando cosas buenas porque no quiero... En la vida hay cosas buenas también. Es que yo sé que aquí hablamos siempre de lo malo, pero déjenme intercalar una cosa buena. Porque además me aparecían varias fotos el fin de semana. Sabrán ustedes el carnaval de Aría, pero a mí me aparecían unas fotos que me parecieron bastante entrañables de un evento al que yo no le tenía la pista tan cogida, pero de repente empecé a ver las fotos del carnaval inclusivo de Aría, que fue el pasado viernes, que me alegro de que se celebrara, de que el viento no pudiera con él. Además me aparecían unas fotos de Guío Santana, que ya es artista, aunque yo la considero activista también por los derechos de las personas sordas. Ella iba disfrazada, pero les quiero decir que ahí había gente de las aulas en clave, mayores, en fin, de Adislán, muchísima gente. Vi también al consejero de Bienestar Social e Inclusión, a Marcia Acuña. Y que bueno, que el Cabildo de Lanzarote ha anunciado su intención de promover la declaración del Carnaval Insular Inclusivo de Aría como bien de interés cultural en Canarias. Yo no sé si la figura debe ser de bien de interés cultural o no, pero lo que sí sé, después de ver las fotos, y eso que físicamente no estuve, es que debe mantenerse como sea y protegerse como sea y que se siga celebrando porque me dio la sensación de que estas personas que participaron en ese carnaval pues pasarían tiempo preparando sus disfraces, pasarían tiempo diciendo, pues tal día, el viernes es el carnaval, pues no sé qué, como hacemos nosotros un poco, pero nosotros tenemos tanta oferta, tanta variedad de cosas a las que podemos asistir, pero para muchas de estas personas solo pueden asistir si las condiciones se dan, si se está preparado, se cuenta con los recursos necesarios para asistir. Entonces, felicitar esta iniciativa, que me parecieron súper bonitas las fotos. A mí me pareció, cuando yo iba viendo lo del carnaval inclusivo, como todo ya es inclusivo, todo es sostenible, todo está... No le di tampoco tanta importancia, digo, una jornada ahí, a veces en Arrecife tal tramo se hace sin ruido para que no se molesten en el coso. Y sin embargo, es verdad, me empezó a llegar pues de las redes sociales de Marcia Acuña, de Osvaldo Betancourt, de Alfredo Villalba, pues y la verdad que se veía como debe ser, que está bien hecho, bien diseñado para que ellos estén a gusto. De todas maneras, yo sé de gente, por ejemplo, Braulio Betancourt, ¿no? que ha sido como muy divulgador el tema del síndrome de Down y demás, son muy carnavaleros, Claro. son muy carnavaleros. Las fotos una vez me llevó a una entrevista a un álbum, pero era un álbum, ¿no? Y muchas de ellas era la sección de carnaval. O sea, yo me alegro mucho porque el carnaval es de todos y el carnaval le gusta a todo el mundo. Luego a lo mejor sí tiene que haber algunas especificidades. Digo, si en las cabalgatas pues no puede haber tal ruido para algunos, porque puede haber, no sé, desde los Asperger u otros, no lo sé. Y me parece bien porque el carnaval, la verdad que, y además me gusta el carnaval dure, porque mira que la primera salida ya fue hace tiempo, pero sigue, bueno, o sea que... Me parece una iniciativa loable, la verdad. Y además creo que está bastante consolidado ya. Y yo creo que lleva no sé cuántas ediciones, 3
3, como mínimo. O sí, a ver, yo creo que sí, como mínimo. Y bueno, al margen de que se le pueda o no declarar bien de interés cultural, que sería una iniciativa loable, yo creo que además en Aría es como el carnaval perfecto, es un carnaval Familiar. muy familiar, es un pueblo, la gente la verdad es que va al carnaval con unas ganas impresionantes, ¿no? Y el resto de la isla siempre vemos el carnaval también en norteño como algo muy 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 tradicional, y eso, y como es más pequeño que el de Arrecife o Puerto del Carmen o Playa Blanca, pues se le quiere mucho, porque además la gente se preocupa mucho en disfrazarse, en pasárselo bien, y siempre, no sé, me parece es un carnaval muy familiar, y creo que es el sitio adecuado, ¿no? para este tipo de carnavales inclusivos, que repito, me parece una iniciativa muy loable, y ojalá desde el gobierno también se apoye la iniciativa, ¿no? Bueno, pues que yo pensé, digo, si yo con mis amigas estoy como meses antes intentando, ¿de qué nos disfrazamos de tal? Yo me imagino también estas personas con sus familias, pues oye, algo diferente, algo nuevo, también pegando lentejuelas, yo qué sé, me encantó. Esto era la antesala para entrar en otros temas, para que la gente no... Uno de cal y otro de arena. Sí, un poco así, porque el pasado viernes también había pleno en el Cabildo. Y pues como siempre, pues existieron momentos para el reproche, para la contestación, para las propuestas, para todo un poco. Ya saben ustedes cuál es la tónica. Yo pude ver un poquito. Hay cosas que, bueno, me las voy a reservar, pero... Bueno, no sé ustedes, uno de los temas que destacaba y que ustedes sacaban una pieza justamente en el informativo, Andrés, era el asunto de Playa Quemada, el asunto de ese suelo en Playa Quemada, o en Puerto Calero. Playa Quemada. Exactamente, que está en cuestión ese suelo, que va a salir a subasta, que PSOE y Óscar Noda, alcalde de Yaiza, pedían que el Cabildo los comprara esos terrenos para evitar su edificación. A mí me sorprendió la contundencia, ¿no? de Jesús Machín Tavío, el consejero, cuando decía algo así como, yo no sé si estoy hablando con el Partido Socialista y Nueva Canaria o UBI o con dos promotores inmobiliarios, porque lo que explicaba él es que ese suelo es rústico y que no se podía construir. Ahora bien, y en la nota de prensa que manda el Partido Socialista alertan de ello. Dice, vale, ahora será rústico, pero ¿y en el futuro quién nos garantiza que...? Y es un poco por donde tiran esa crítica. También lo decía, la verdad que el discurso está bien armado, en este caso por Jesús Machín Tavío. De todas maneras, creo que él como formación creo que es abogado y también tiene parte de urbanismo, de administrativo, o sea, sabe del tema. Está explicando que eso es rústico. Si lo quieren comprar al precio de lo que ellos lo quieren comprar, que lo compren al precio que quieran, pero que el Cabildo no tiene por qué preocuparse, porque no se puede construir nada ahí. Es más, sería el Ayuntamiento de Yaiza el que tendría, por su competencia municipal, la capacidad de querer cambiarlo él. Es decir, ¿por qué voy a ponerme eso? ¿Cómo es? La tirita antes de la herida. Entonces, aquí hay un alarmismo en el que si está todo como procede, porque ese suelo nunca fue urbanizable, nunca, ni cuando se pudo esos propietarios intentar desarrollarlo, porque tendría que haber habido un cambio de uso por parte municipal, o así lo entiendo yo. Y ahora es lo que está explicando por activa y por pasiva. Si Yaiza ve algo por detrás que no se sepa, mientras Yaiza no tenga ninguna intención de cambiar el uso del suelo, y mientras el Cabildo también, en la parte que le corresponde, pues de carácter insular, esa zona está en un plan, está en una zona donde es rústico y no se puede hacer nada. Yo ya, si hay algo detrás, no lo entiendo o no lo sé, pero yo creo que es bastante claro lo que explicó. Y claro, lo que venía a decir es, si se paga ahora a unos promotores inmobiliarios que en verdad lo único que quieren es recuperar un dinero que creo que tenían ahí medio en pérdidas o lo que sea, para beneficiar a ellos. Lanzarote no se beneficiaría o no se perjudicaría en el sentido de que no pueden hacer nada, tal y como está establecido ahora. Sí, a ver, yo creo que si le preguntamos, hacemos una encuesta, ¿no? Y le preguntamos a la ciudadanía de Lanzarote si quiere que los recursos públicos, que vienen de todos los impuestos nuestros, se destinen
a la compra de ese suelo rústico. El alcalde de Yaiza decía que bueno, que hay varias tasaciones, no sé si entre 2 y 20 millones podían ser. Entonces, si resulta que es que desde el Cabildo, bueno, no desde el Cabildo, es decir, que es que hay una sentencia de los juzgados que dice que eso es suelo rústico y con lo cual no puede tener un desarrollo urbanístico de ningún tipo, en el sentido, por menos turístico, no lo puede tener. Entonces, ¿para qué vamos a gastarnos 2 o 20 o 15 o 10 millones de euros de fondos públicos pudiendo destinarlos a otras cuestiones si no hay peligro? Otra cosa es que el Partido Socialista quiera ponerse otra vez en vamos a criticar el futurible. No, porque realmente la Coalición Canaria no quiere comprarlo porque lo que quiere es que eso se desarrolle, ahí se pongan hoteles. Pues no, es que no se pueden poner hoteles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De pagar a los propietarios por un suelo rústico para protegerlo? Ya está protegido. Es decir, es como si es que no tiene sentido comprar una cosa que ya tiene protección. En el caso de que no la tuviese, tendría que pasar por el Ayuntamiento de Yaiza en un cambio urbanístico o por el propio Cabildo un cambio en el plan insular, y eso nos están diciendo que eso no va a pasar, con lo cual no entiendo el debate, la verdad. Bueno, entiendo el debate, que lo que se pretende decir, no, Coalición Canaria no, y el grupo de gobierno no lo quiere comprar porque lo que quiere es que se desarrolle turísticamente, que eso no va a pasar. Ahora mismo no está contemplado, entonces para que pase en el futuro, las instituciones deberían, digamos, cambiar ese tipo de suelo. Haya la institución que se atreva a cambiarlo, sea el color político que sea. No creo que ningún alcalde o alcaldesa futuros de Yaiza pase por ahí, pero no por nada, o ningún presidente o presidenta del Cabildo de Lanzarote pase por ahí. ¿Por qué? Por la idiosincrasia de Lanzarote y la Graciosa. Pero porque todos lo sabemos, que no vamos a más crecimiento. Y si hay algún partido político que quiera que eso se desarrolle turísticamente o urbanísticamente, que lo diga, porque vamos, yo lo que sé hasta ahora, ninguno quiere que eso se desarrolle, con lo cual, es decir, para que se desarrolle tendría que cambiarse el planeamiento, ya sea el municipal o el insular, y eso nos están diciendo que no va a pasar. Es como, no sé, como si de repente dicen, no, y en la Jeria... bueno, la Jeria tiene un plan de protección, no sé, pero estaba pensando en otro tipo de espacios que tienen o son rústicos, y efectivamente si no hay un cambio de uso de ese suelo, no va a pasar nada. Es que por esa regla de 3 vamos a proteger todo el suelo que sea rústico en la isla. Yo creo que no, yo creo que es pasarse, porque vamos, no es esa la intención ni la política ni de este gobierno ni de ninguno. Y yo creo que lo que sí se podría hacer en un momento es pensar en el suelo que realmente es turístico y que podría desarrollarse. Claro. Ese sí que se podría, pagar, y lo tendríamos como que pagar caro, pero conseguiríamos desactivar futuras camas. Bueno, el plan insular nos han dicho, bueno, lo ha dicho el consejero Jesús Machín, en el nuevo plan insular hay una desclasificación de suelo importante, no sé si son 10.000 metros o 100.000, creo que era una cosa así. Y bueno, esa es la política, yo ahí coincido contigo, Andrés, esa sería la política, no lo que proteger lo que ya tiene protección. Una de las cuestiones que está ahora, y que el Partido Socialista también ha mandado una nota de prensa apoyando al Comité de Empresa de los Centros de Arte, Cultura, AFESOC y Cultura, por el tema de la modificación de los estatutos de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Lo que exige el Partido Socialista es la paralización inmediata de esa modificación, y aseguran que se elimina con esa modificación la referencia expresa a la plantilla y su vinculación jurídica con el Cabildo en caso de disolución. Lo que afirman es que eliminar esa garantía no es una cuestión técnica ni menor, sino un paso atrás que genera incertidumbre, y han además lanzado un dardo, si se me permite calificarlo así, lo ha hecho la secretaria general del Partido Socialista hacia Coalición Canaria, porque lo que dice ella es que esa modificación nos retrotrae a los tiempos en los que Coalición Canaria pretendía privatizar los centros. Seguro que ustedes conocen mejor la historia de los centros, de la plantilla, de todo este tema que yo.
A mí me gustaría conocer lo que dice el grupo de gobierno sobre esta nota de prensa, que yo no termino de entenderla, la verdad. No sé qué privatización está hablando, no sé de qué. La verdad es que la leí varias veces. Yo no sé qué es lo que pretenden. No he oído todavía a los sindicatos ni al comité de empresa haciendo referencia a esta posibilidad. Y bueno, pues yo no sé, vamos a estar en otro futurible o que No, va a haber una. Claro, porque, a ver, al Partido Socialista lo que le interesa es tener a los trabajadores de los centros turísticos ahí, pues bueno, en guerra, ¿no? Que ya sabemos lo que pasó en su momento, la huelga que tuvimos en la isla, que supuso, además en verano, que supuso unas pérdidas impresionantes. Y oye, los derechos de los trabajadores de los centros turísticos me parece fenomenal. Tienen uno de los convenios, digamos, más generosos desde el punto de vista de la administración. Yo creo que no puede haber ninguna queja. Y yo no sé qué privatización están hablando. A mí que me lo piquen menudito, ¿no? Yo lo que creo es un poco lo que has dicho tú, que raro que en un mandato, legislatura, en un mandato en el que no esté el PSOE, no haya huelga, no haya jaleo, porque siempre ha habido una relación, además antes eran con Intersindical Canaria, eran otros sindicatos, Barreto, era una línea más dura, y de Bonilla y demás. Pero no sé si yo creo que parecía como que ya había un entente cordial o que ya estaba ya la cosa como... porque también hubo huelgas que yo creo que fueron utilizados los profesionales, los trabajadores de los centros turísticos, que les perjudicó en su bolsillo y en algunas de las huelgas no consiguieron ningún tipo de mejora, entre otras cosas porque ya se veían que tenían el convenio, incluso en su propio ser sabían que el convenio era bueno. Yo no sé si ahora tendré que ver, efectivamente, no se han manifestado ni ellos, ya el PSOE va por delante. Tendremos que ver, yo no sé, el procedimiento suele ser, llega a la redacción un comunicado de tal comité, tal, o el sindicato, no sé. Y después ya el PSOE se suma, que lo tiene todo pactado, claro, pero en este caso no sé si va por adelantado. Además, estos comunicados que llegan en fin de semana, yo todavía ni los he visto, o sea que... Hay una noticia que yo no había visto de la pasada semana, en este caso de la que informa, estoy cambiando de asunto, ¿vale? De la que informa Diario de Lanzarote. Yo no sé qué recorrido pueda tener esto, no conozco el intríngulis de la cuestión, pero voy a leer el titular y el subtítulo de esta información, que es del pasado jueves, como digo, de diariodelanzarote.com. Dice, el Cabildo estudia acciones penales por permitirse bajo la presidencia de Corujo que Sosa cobrase indebidamente como médico. Se ha encargado asesoramiento jurídico para analizar la posible existencia de responsabilidad penal de una resolución firmada en 2021 por Dolores Corujo. Estamos en 2026 y todavía no se ha resuelto este tema y parece que el Cabildo explora posibilidades penales, que no es moco de pavo. A ver, sí, a mí me sorprendió la noticia también que publicó en Diario de Lanzarote. Yo he confirmado que efectivamente existe este decreto para asesoramiento jurídico, en este caso con una abogada externa, para ver si hay una responsabilidad penal. Hombre, lo que sí que hubo... Y se lo están reclamando los tales a Juan Manuel Sosa, esos 300.000 euros que cobró de forma indebida. Es decir, eso ha quedado manifiesto por parte de los propios tribunales. Entonces, es dinero público. En este caso del Servicio Canario de Salud, pero es dinero público. Y lo que hay también es que hay un decreto de noviembre del 2021, firmado por la entonces presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, autorizando el cobro de ese... O sea, el cobro por parte de Juan Manuel Sosa de sus honorarios a través del Servicio Canario de Salud, que esto significaba que tenía unos honorarios superiores a los que podría tener en el Cabildo, pero los cobró de forma indebida, porque desde el momento que se presentó en el 2019 con Coalición Canaria, desde el momento que dejó de estar en Coalición Canaria, deja de ser el portavoz, y el portavoz de un grupo político es lo que le permitía, siendo portavoz de un grupo político, es lo que le permitía que su sueldo lo cobrase a través del Servicio Canario de Salud, porque es médico Juan Manuel Sosa. En otras circunstancias, como un consejero normal, no podía haber cobrado del Servicio Canario de Salud. Con lo cual yo creo que hay un quebranto económico que es evidente, y después tiene una connotación política y ética enorme, porque el hecho de que se pasase al grupo de gobierno
de Dolores Corujo fortaleció y cortocircuitó cualquier cambio de gobierno, porque se había quedado en minoría Dolores Corujo. El hecho de que Juan Manuel Sosa apoyase al gobierno, se transfugase y dejase Coalición Canaria, no solo ya el aspecto económico estuvo cobrando de forma indebida, sino que además favoreció la estabilidad transfugándose y apoyando al grupo de gobierno. Yo creo que tiene todas las connotaciones para saber si ese decreto que se firmó por parte de Dolores Corujo en noviembre del 2021 tiene una responsabilidad. Lo que es evidente es que las consecuencias de la firma de ese decreto son evidentes. Por un lado, cobro indebido que tiene que devolver Juan Manuel Sosa, según dicen los tribunales. Y segundo, estaba aceptando que un tránsfuga, en este caso, formase parte del grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote. Y eso hay que recordarlo. Es decir, digamos, el quebranto no es para las arcas, en este caso, del Cabildo, pero sí que supuso una operación, evidentemente, de que con fondos públicos se evitó, digamos, que se compró, digamos, por decirlo así, entre comillas, o supuestamente, a un consejero, ¿no? No, y ahí Dolores Corujo se blindó. Quedó blindada porque hay que recordar que el pacto entre PP y PSOE se rompió, afectó a Recife, pero al PSOE no, ahí como dices tú, cortocircuitó esta maniobra, esta manera de conseguir a una especie de outsider, porque Sosa siempre ha sido así, va por unas filas, ha dado saltos, Nueva Canarias, Coalición Canaria, y demás, y al final pues esto fue clave para que Dolores Corujo permaneciera 2 años más en el gobierno, que es lo que conlleva tener el cabildo, es tener el cabildo. Y yo creo que sí, la justicia le ha ido dando, no le da la razón. Y además hay que recordar cómo se iban aquellas preguntas al pleno del Parlamento y los argumentos que daban. Me acuerdo, Blas Trujillo, eran contradictorias, los informes del cabildo eran oscuros. Y yo creo que realmente la norma es la norma, la que has dicho tú. Él tenía que ser portavoz. Así lo ponen los estatutos. Porque él tendría una pérdida, él perdía capacidad monetaria o salarial en el caso de que no acepta, al dejar la portavoz y pasar al grupo de gobierno, del PSOE, que no dejaba de ser un transfugismo en toda regla. Entonces, yo a Sosa muchas veces lo veo paseando los perros por ahí, lo veo como un poco fuera de juego, y yo no sé si ahora 300.000 euros los tiene que devolver. Ahí estarán diciendo, no, los devuelves tú al PSOE, no, o sea, ahí va a haber de todo. En fin, veremos cómo avanza esta situación. También la pasada semana el gobierno de Canarias anunciaba la firma de 4 proyectos formativos para abordar la escasa mano de obra en la construcción y la industria. Venimos hablando de esto desde hace mucho tiempo, no soy capaz de decir cuánto, pero no estamos hablando de meses, estamos hablando ya de años, hablando de este problema. Y esto resulta fundamental, por ejemplo, si se quiere activar la construcción de vivienda. Esto por poner algunos ejemplos. Con la firma de estos 4 proyectos formativos, para formar a personas desempleadas en construcción o industria, se abordaría el caso particular de unos 700 personas en situación de desempleo. Yo me voy a saludar a esta hora de la mañana a la presidenta de la Asociación de Constructores de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, creo que no me equivoco cuando digo que no estamos hablando de meses, sino de un problema de ya años. Y no sé qué le parece esta iniciativa del Gobierno de Canarias, si ayuda, si no ayuda, ¿cuál es la fotografía actual para ustedes en estos momentos? Bueno, además de ser presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, también lo soy de la Fundación Laboral de la Construcción en la provincia de Las Palmas, que es quien va a ejecutar esos proyectos. Uh-huh. La Fundación Laboral de la Construcción es una herramienta que ha creado el propio sector, 50% patronal, 50% sindicatos, para abordar, entre otros, los problemas de formación, y por tanto las empresas financian con 1,5 millones al año las estructuras de la fundación y los proyectos de formación, además de trabajar con el Gobierno de Canarias, que en este caso ha sido así. Lo que hemos firmado ha sido un plan sectorial con el metal también y el sector de la construcción para formar, son en total 1.200 personas porque son 2 entidades en las 2 provincias. Uh-huh. Y bueno, esto no viene a resolver el problema, lo que viene es a poner y focalizar
en el factor trabajo un problema fundamental, que es la adaptación a las necesidades del mercado. En este proyecto lo que se intenta es iniciar un itinerario formativo coherente con las necesidades del mercado, un itinerario formativo que no se sustenta sobre la formación tradicional o sobre el modelo tradicional de construcción, sino que introduce nuevos procesos constructivos más eficientes vinculados a las nuevas tecnologías, que entre otras cuestiones, además de resolver los problemas de productividad y de rentabilidad que tiene en este momento el sector, también puede romper con la dicotomía de la disfunción entre la oferta y la demanda de mano de obra, pero no viene a resolver el problema. Tenga usted en cuenta que la Fundación Laboral de la Construcción formamos entre 13 y 14 mil personas al año. Uh-huh. Y es verdad que insertamos un gran número de esas personas, pero hay un 25% de puestos de trabajo que no se cubren. Y ahí es donde está la cuestión. El problema no se va a resolver con esto, pero sí va a resolver uno de los problemas que eran importantes, que es entender la formación con un itinerario formativo vinculado a las necesidades del mercado. Enseguida le doy la palabra a mis compañeros, pero es que la pregunta es obligada. Y entonces, ¿por dónde creen ustedes, tanto desde la Fundación como desde la propia asociación, por dónde creen que pasa la solución al problema? ¿O no es una única solución, son varias? En fin, ¿por dónde se podría abordar para que sea efectiva y no solo pues una ayuda, como es el caso, ¿no? Mire, de los 14.000 personas que formamos en el año 25, solo el 38% eran desempleados. El 62% eran personas que están ya trabajando y que quieren formarse más y mejor para seguir en el sector, con lo que significa que el sector tiene futuro, que creen en el sector y que quieren quedarse en el sector, desarrollando un proyecto de vida profesional que además está en el marco de uno de los mejores convenios colectivos de España. Pero hay un 32% solo de desempleados que quieren formarse. Ahí pues no llegan ahora a 20.000, pero muchísimos miles de parados, porque el problema no es de este sector, sino de todos los sectores que no se están formando y que no tienen una formación necesaria para, digamos que, entrar dentro del mercado de trabajo con las exigencias actuales. Eso es una de las cuestiones de origen que hay que solventar. ¿Por qué? ¿Puede ser por los salarios? Ya nosotros decimos que no, porque nosotros pagamos hasta un 40% más que cualquier otro sector si nos fijamos en la parte alta de las categorías y un 30% más del actual salario mínimo interprofesional. Tenemos un plan de pensiones que además complementa los salarios, una jornada reducida en unas 1.736 horas al año que viene a resolver el problema de conciliación. Estamos innovando, cambiando nuestros procesos constructivos a procesos automatizados y robotizados. Bueno, aquí debe haber un problema de fondo y ese es el que hay que resolver. ¿Por qué las personas que están inscritas como parados del sector de la construcción no se quieren formar en el sector de la construcción? Esas son las cuestiones que había que analizar. Valentín. Sí, buenos días, presidenta. Hola, buenos días. Y vamos a ver, ¿y la vivienda para cuándo? Es la pregunta que me hago yo. Quiero decir, hombre, se han puesto en Canarias, ¿no? Se han puesto sobre la mesa una serie de herramientas, el tema de la RIC, el agilizar las licencias en los ayuntamientos, de obras me refiero. Esto que está hablando, el tema de la falta de personal, lo que se está haciendo es muy importante, pero es una de las patas, ¿no? De lo que constituye. Y en cambio no vemos que la vivienda se mueva. Ustedes han criticado también que hay una especie de competencia desleal por parte de la propia administración, por las empresas públicas de la propia administración, y no sé si también hay que hacer autocrítica por parte del sector privado de la construcción en Salud Gil. Es decir, ¿qué es lo que está pasando para que no se construyan viviendas ahora mismo con la rapidez con la que todos deseamos, teniendo en cuenta que el problema es grave? Mire, yo le voy a decir una cosa, luego podemos hablar de todos los factores. Los empresarios no pueden construir viviendas en este momento al precio al que la ciudadanía la puede comprar. En este momento, los costes de construcción imposibilitan que un promotor inmobiliario pueda producir una vivienda que esté acorde a la capacidad que el mercado tiene para comprarla. Eso es así. Es decir, no es rentable en este momento promover viviendas. Fíjese que las viviendas que se han promovido y ya cada vez se promueven menos de ese estilo, son viviendas muy, muy dirigidas a un segmento de población
que incluso no la quieren para vivir, sino que probablemente se trate pues de fondos de inversión que promueven en un suelo determinado, con unos precios determinados y para una clientela determinada. Ese no es el cliente habitual y continuado y estable del promotor inmobiliario. El promotor inmobiliario tiene que resolver los problemas de demanda. ¿Y qué ocurre? Que hay una demanda enorme de viviendas y no puede producir las viviendas que el mercado puede pagar. En este momento, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo? Como usted muy apuntaba, un marco normativo en el ámbito de Canarias que está destinado a resolver algunos problemas, aunque algunos ayuntamientos, no se olvide, se ha descolgado de esos decretos. Hay ayuntamientos que no quieren utilizar ese decreto. Pero aquí el problema real es de presupuesto. Los dos planes de vivienda, tanto el estatal como el canario, están caducados. Con lo cual, en este momento no hay fondos destinados a una producción de viviendas que venga a resolver el problema. Necesitaríamos construir 12.000 viviendas al año. Si el gobierno del Estado, que no tiene presupuesto, que además lleva 3 años sin presupuesto, tuviera 450 millones de euros que le corresponden a Canarias cada año para poder promover viviendas asequibles, nosotros pondríamos 1.900 millones de euros para poder hacerlas, esas 12.000. En ese caso, nosotros podríamos hacerlo. Es la ecuación en el de los precios de construcción que son imposibles para alcanzar el precio asequible y razonable que puede comprar la población que quiere el joven comprar su primera vivienda para emanciparse, que quiere la familia incipiente para iniciar su proyecto de vida, que quiere una persona mayor porque necesita no vivir en alquiler, sino empezar a tener una estabilidad en su casa, o que haya viviendas colectivas para la itinerancia de las personas profesionales, o para los trabajadores que nosotros necesitamos y que en este momento tampoco tienen vivienda, no solo para los que vienen de fuera, sino también para los que aquí podríamos tener. No sé, la ecuación es esa: la vivienda no es rentable. La vivienda no es rentable porque los costes de construcción son superiores a la posibilidad de tener una rentabilidad mínima. En este momento la rentabilidad neta es negativa. Y por otro lado, tener un presupuesto que acompañe a esa diferencia. Si hay presupuesto, los demás problemas se resuelven. El tema de las licencias todavía no está vigente, porque ya le digo que los ayuntamientos en principio, aunque estaban todos de acuerdo, no han puesto en marcha ese mecanismo y les corresponde. Y por otro lado está el decreto ley como proyecto de ley en el Parlamento desde hace 6 meses y que yo sepa todavía no se ha empezado a debatir. Le agradezco la franqueza, porque yo también son claves importantes, Andrés. Sí, María de la Salud. Buenos días. La pregunta mía va porque se han ido comentando cuando ya le hemos preguntado muchas veces y usted tiene un diagrama bastante claro. Son muchos factores, ha dicho. La burocracia, un sector que ya se desactivó un poco, ¿no? Empleo, hay varias cuestiones. Y una de las cuestiones, y aquí va mi pregunta, era el sobrecoste de los materiales, la inflación. Doble pregunta. La primera, ¿estamos en tema político o geopolítico? El tema de Irán, ¿cómo puede afectar a la construcción a corto plazo, medio plazo, por lo menos en Canarias, que es lo que nos afecta? Y segundo, ¿cuál sería la solución? Porque yo a veces lo había pensado, si la inflación es algo que le asusta y hace tener miedo al promotor, entonces se encoge y no invierte. ¿Habría algún mecanismo de garantía por parte, no sé si tiene que ser del Estado, de decir, oye, usted no se preocupe, que si le sube tanto yo le cubro, o algo así? No sé si habría esa doble pregunta. Primero, tema político, Irán, y segundo, si puede haber un mecanismo, si ustedes proponen algún mecanismo que podría corregir ese miedo que crea la inflación. A ver, el empresario no tiene miedo a la inflación, tiene miedo a los números que no le salen. O sea, fíjese que no es un miedo a la situación geopolítica, por supuesto que tiene que ver en la subida de los costes, que nos han subido un 40%. Cuando a usted el hierro, el cobre, el aluminio, el vidrio, el hormigón, el cemento le sube, pues evidentemente lo tiene que incorporar. O sea, eso le asume el impacto de la burocracia, el estar 10 años transformando un suelo, asumiendo costes financieros, el estar luego otros 2 años esperando por una licencia. Imagínese, pero eso hasta ahora lo hemos hecho y lo hemos hecho siempre. Si hubiera presupuesto, no habría problema. ¿Por qué? Porque el presupuesto es la clave, y le digo por qué.
cuando para suplir el precio entre una cosa y la otra, de la que habíamos hablado hace un instante, de lo que se trata es de que haya una financiación blanda. Por ejemplo, en los años, desde el año 81 en nuestro país hasta el año 92, el mecanismo era el siguiente, y funcionaba muy bien, y la gente se compraba su casa. El tema es que el Estado pactaba con la banca un paquete financiero a unos precios determinados. Había una especie de subasta entre la banca, y la banca decía, bueno, pues yo presto a esta cantidad. Y a esa cantidad el gobierno la retenía con ese presupuesto y con ese interés, ese tipo de interés. Cuando un promotor quería promover, cogía parte de ese paquete de financiación, y le llamamos blando porque durante los 2 años de construcción el promotor no paga interés por ese préstamo. Y luego, cuando termina la vivienda, ese préstamo se subroga directamente a la persona que compraba la vivienda protegida, de tal manera que tenía además una ayuda a la entrada y que el gobierno pagaba el 50% de los intereses de ese préstamo a la persona que lo compraba. Se generaba una financiación adecuada para una modalidad de vivienda que la banca no quiere, porque la banca no quiere en este momento prestar a los promotores para hacer viviendas asequibles en arrendamiento, sino en venta, y por tanto esa es una cuestión que hay que reflexionar, y ese es un mecanismo que funcionaba. En Canarias se hacían 4 o 5 mil viviendas al año en aquel momento protegidas, y las hacían los promotores privados. No sé si le he contestado a las dos cosas, si no me lo dice. No, sí, la parte sí que financieramente, claro, se controlaba más había más estabilidad, lo entiendo. No, la primera parte no sé si ha dicho que sí, ¿no? Que sí afecta el tema de Irán. Hombre, el tema geopolítico en general afecta a China, afecta a Estados Unidos, afecta a Irán, afecta a Ucrania, afecta a Rusia. Claro que sí. La inflación está creciendo no porque el mercado se inflacione por sí mismo, por una razón natural. Se está inflacionando por una razón artificial. Ahora mismo los temas del petróleo, bueno, pues eso, ¿cómo no va a influir eso? Pues justamente ese es el problema. Mucho antes de la pandemia ya los costes habían subido un 26%. A partir de la pandemia empezó a ocurrir este fenómeno. Claro, no se fabricaba materia prima y por tanto la materia prima escaseaba. Luego los problemas del transporte, que se dificultaba la materia prima. Claro que también esos factores influyen, pero miren lo que les voy a decir. Si el factor rentabilidad funcionara, los demás problemas los gestionaríamos, porque las empresas son gestores de problemas y nunca ha sido fácil para nosotros. Pues con ese importante mensaje me voy a quedar. Mensajes muy importantes y muchas claves que nos ha dado, y se lo agradezco enormemente que haya estado con nosotros estos minutos. María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Constructores de la Provincia de Las Palmas y también de la Fundación Laboral de la Construcción. Muchísimas gracias. Buen día. A ustedes, buen día. Bueno, y que ya se ha ido Valentín Eullanet, y a ti, Andrés Martinón, que te dejo marchar, no sin antes recordarte que SOS de Baterías es la solución a tus problemas. Si la batería de tu coche te falla, te deja botado, tú no te preocupes, llamas a SOS de Baterías y te instalan la batería a domicilio en menos de una hora, si no en la calle Muyay 75 de Recife. Y no te rías de mí cuando te estoy contando esto. No, porque es como si no lo hubiera oído, ¿sabes? Pero no pasa nada. A Valentín no le mandas tanto el SOS, es como a mí, tengo cara mañana se lo mando a Valentín. Venga, vas a ver tú. Me voy a buscar algo creativo para mandárselo a Valentín. Gracias. Gracias.